Señor consejero de Industria de la Junta de Andalucía, señora alcaldesa de Huelva, señor presidente de la Diputación, señora subdelegada del Gobierno, señor delegado del Gobierno andaluz en Huelva, señor presidente de la IQBE, señor presidente de la FOE, representantes y directivos de la IQBE, tenientes de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Huelva, delegados territoriales de la Junta de Andalucía, vicepresidentes de la Diputación, diputados provinciales, Juan Manuel Díaz Cabrera, homenajeado en el día de hoy, además es un placer y un honor, empresarios del sector químico e industrial de Huelva, presidente de la audiencia, comandante naval, director de Atlantic Copper, director de Moeve, responsables de distintas empresas químicas, resto de autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Es un honor dar inicio al acto central del Día de la Industria, un evento que nos concita en este lugar, en la Universidad de Huelva, tan ligada a la institución, al presente y al futuro de la industria como fuente de estudio, como salida profesional, como oportunidad de sinergia y como partner a la hora de emprender proyectos. Muchísimas gracias a la universidad en general, a su rectora, a la que no he saludado antes, pero saludo ahora, a su rectora, y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, su máximo responsable también en particular. Sucede este 19 de febrero, esta fecha en que el sector industrial de Huelva reivindica su sitio, reclama la importancia que tiene como sector estratégico, que lo hace en una época que llega de cara, especialmente de cara, con una facturación al alza, con un aumento exponencial de vuestras inversiones, sobre todo teniendo en cuenta los proyectos de energía renovable, de la economía circular y, sin duda, el hidrógeno verde que está por venir. Sobre todo por esto último, que ya está poniendo a Huelva en su sitio por méritos propios. Que lejos y que atrás han quedado las épocas de nubarrones, de luchas contra corrientes, que bien y que acertadamente estáis trabajando para exponer desde el mejor escaparate a Huelva y desde Huelva a todo el mundo las ventajas que implica la asociación, que son en el último año, por dar uno de los muchos datos que se van a dar en el día de hoy, ha generado en torno a los 20.000 empleos. Otro dato para la autoestima del sector. La actividad de la IQB superó el 16% del valor agregado bruto provincial y casi el 7% del empleo de toda la provincia y más del 90% del tráfico portuario de Huelva, aprovechando que también nos acompaña el presidente de la Autoridad Portuaria. Así pues, en esta época en que se está revitalizando el sector, es una gozada darle la bienvenida a esta cita que impulsa la IQBE, con 21 empresas asociadas en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera, a los que hay que sumar 8 empresas colaboradoras como business partner, conformando el núcleo industrial más diversificado de España y el segundo en el sector químico. Y con toda esta ilusión y recogiendo el testigo de quienes desde su nacimiento han luchado por el sector industrial en general, hoy nos dará la bienvenida desde su recién estrenado cargo de presidente de la IQB, un hombre cuya vida profesional no se entendería sin el sector industrial. Actual director de la planta de regasificación de Nagas Transporte en Palos de la Frontera y miembro de la Junta Directiva de la asociación, con una experiencia de más de 3 décadas, desde hace poco más de una semana, lidera la asociación que aglutina a la industria química, básica y energética, reemplazando a José Luis Menéndez, que la ha presidido durante 3 años, al que damos la enhorabuena y el agradecimiento por su periplo repleto de éxitos y de bonanza. Por tanto, señoras y señores, en el inicio, en el arranque de esta jornada, de este acto central, tiene la palabra, y es un placer, el presidente de la IQB, Juan del Olmo. Buenos días. En primer lugar, os quiero hacer un pequeño esquema de lo que voy a hablar hoy durante unos minutos. En primer lugar, os daré un paseo por la industria de Huelva, que parte ya lo ha presentado Humberto. Me voy a detener en la transición energética. Quiero también dar unas pinceladas de la transición digital. Y, por último, quiero centrarme en los estudios STEM, ¿vale? En primer lugar, comentar cómo he llegado aquí, qué hace un chico como tú en un sitio como este, ¿no? Bueno, pues cuando se planteó la posibilidad de estar de presidente en la IQB,
hubo 3 motivos que me impulsaron a ello. El primero, mi cariño por Huelva. Segundo, porque creo en la industria. Y tercero, por el gran equipo que tiene la IQV. Estamos ahora mismo en una época que el trabajo es de equipo, no es de individualidades. Para que los equipos funcionen, tienen que tener 3 características. Tienen que tener alto grado de empatía, tanto cognitiva como emocional. Tiene que haber un liderazgo compartido, que lo hay en la asociación. Y la tercera característica que tiene que tener un equipo es que tiene que haber presencia de mujeres. Y por primera vez en la IQV hay 3 mujeres en la Junta Directiva. Gracias, Esther, María José y Nuria, que son las últimas que se han incorporado. Entonces, como era un proyecto que reunía todas las facetas, pues me apunté a caballo ganador. En primer lugar, quiero trasladar el agradecimiento de toda la Junta Directiva a José Luis Menéndez por la labor que ha hecho todos estos años, representando con energía los intereses del sector como cabeza visible de IQV. Por este motivo, José Luis, desde la Junta Directiva y yo mismo personalmente, te damos las gracias. Tu liderazgo ha sido fundamental para consolidar la IQV como un referente en la industria onubense. A continuación, quiero agradecer a la Universidad de Huelva que nos acoja hoy y nos permita celebrar el Día de la Industria en el mismo lugar en el que celebramos muchas de nuestras convocatorias. Y ahora quiero nombrar, porque hay aquí como 50 alumnos del Instituto José Luis Graeño, ¿vale? Entonces, quiero nombrar a una persona que para mí es entrañable, que es quizás de los que hay en la sala, la que llevo más tiempo, que hace que lo conozco, que es José Manuel Andújar, que es catedrático de la Universidad de Huelva, es investigador de reconocido prestigio, tiene publicados más de 600 trabajos de investigación y es uno de los más importantes conocedores del hidrógeno a nivel nacional. Andújar trabajaba con el hidrógeno cuando todavía el hidrógeno no era popular, ni tenía colores. ¿Y por qué lo nombro? Porque Andújar y yo fuimos compañeros de formación profesional. Es decir, fuimos alumnos del mismo colegio, en el mismo instituto que estáis, en el José Luis Graeño, y se llamaba antes Vicente Rodríguez Casado. Con lo cual, lo que os quería transmitir es que nadie os ponga límites. Y además daros cuenta que cuando José Manuel y yo estudiábamos allí era cuando la FP iba, la gente que no valía para otra cosa lo mandaban a FP, ¿no? Pues mira, José Manuel era el delegado de electrónica, yo era el de química y montamos hasta una huelga, ¿eh? Pero una huelga en el año 78, 77, no es una huelga de las de ahora, cuando era más difícil. Ya nos hemos reformado y ya somos... Bien, las empresas que conformamos la industria de Huelva son las verdaderas protagonistas del Día de la Industria. Nos ha comentado antes el presentador Humberto todos los millones que se han invertido en el 2023. Estamos ya recopilando la memoria para el 2024 y fundamentalmente indicar algo que nos ocupa, nos preocupa, que es los trabajadores que están con nosotros en nuestra industria. Son casi 4.000 trabajadores, 11.000 de las empresas auxiliares. Este año hemos puesto en marcha una certificación para comprobar que todos
las industrias auxiliares que entran en nuestras industrias tienen la formación adecuada en prevención de riesgos, porque nos preocupa que entre alguien que no tenga esa formación. Controlamos perfectamente a nuestros trabajadores, pero a los trabajadores de las empresas auxiliares, simplemente porque tengan un título, no nos garantiza que tengan esa formación. Quisiera hacer una referencia muy positiva a la iniciativa que tanto desde la Junta de Andalucía como desde los ayuntamientos y ahora también desde la Administración central se está haciendo para mejorar la aceleración de proyectos y la simplificación administrativa. Es fundamental disponer de herramientas que aceleren los trámites para la implantación y gestión de las empresas actuales y futuras. La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía es un instrumento pionero a nivel nacional y ahora también está siendo secundado por el Ayuntamiento de Huelva con la marca InHuelva Crossing Business. Desde IQBES recomendamos, no solamente felicitamos, sino también pedimos. Desde IQBES recomendamos también la implantación de una plataforma unificada para la gestión de trámites ambientales, que podría reducir significativamente los tiempos de espera. Huelva es el primer enclave industrial. Es el segundo químico, pero industrial es el primero de nuestro país y el más completo, ya que lo formamos empresas de todos los sectores. Y si queremos que se materialicen los nuevos proyectos manteniendo los actuales, debe haber un compromiso de seguridad jurídica. El impuesto a las energéticas es un ejemplo del lastre para las inversiones de las empresas. Y en referencia a los cumplimientos legislativos de vertidos y emisiones, debemos ser tratados como en toda la Unión Europea y en el resto de España. Necesitamos, por parte de la Administración, una interpretación clara y uniforme de las normativas ambientales para evitar desventajas competitivas. Agradecemos la escucha activa de los distintos responsables, pero necesitamos soluciones definitivas a demandas suficientemente razonables, justificadas y documentadas. Desde IQB estamos a disposición de las administraciones para colaborar en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas que enfrenta nuestro sector. Como he comentado, tenemos que tener las mismas reglas del juego y quisiera poner aquí de manifiesto la desventaja que tienen, por ejemplo, las industrias electrointensivas en Huelva. La industria electrointensiva en Francia es un 131 más barata que aquí en España y un 19% que en Alemania, con lo cual hace muy difícil la viabilidad de estas empresas. Fundamentalmente, se debe a los peajes eléctricos. Hasta diciembre había una reducción de un 80% del peaje eléctrico que se terminó en diciembre, ahora parece que se va a reactivar, pero desde diciembre hasta ahora ha subido para ellas un 5% el precio de la electricidad, solamente por los peajes. Me gustaría también agradecer al consejero de Industria, Jorge Paladela, y a todo su equipo por el apoyo que nos da siempre a la industria. Y especialmente quiero nombrar a Lucía Núñez, que es la que tenemos más cerca, porque valoramos mucho su escucha activa, la cercanía, disponibilidad y su buena gestión. Valoramos también la disponibilidad de la subdelegación del Gobierno, que nos escucha con diligencia y sabemos que transmite los problemas administrativos que tenemos. Gracias, María José. Como ya he comentado antes, me gustaría hacer una reflexión sobre las dos transiciones fundamentales que tenemos en marcha en Europa, o yo diría que en el mundo, que la misma Unión Europea le ha venido a llamar transiciones gemelas. La transición energética y la transición digital, que están ambamente interconectadas, y vamos a abordar también un aspecto clave que son las formaciones de las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La transición energética es el eje sobre el que se construirá nuestra economía del futuro.
Tecnologías como el hidrógeno verde, los biocombustibles de segunda generación, llegarán también los de tercera. El biogás, la biomasa y los combustibles sintéticos están marcando el camino hacia una descarbonización efectiva. En Huelva se lideran proyectos pioneros en la producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis alimentada por fuentes solares y eólicas. Este combustible es clave para descarbonizar sectores industriales pesados y el transporte marítimo y aéreo. Los sectores industriales pesados, el transporte marítimo y el transporte aéreo, son unos sectores que son los más difíciles de descarbonizar. Por eso, uno de los vectores energéticos importantes para esa descarbonización es el hidrógeno. Y recientemente la Unión Europea ha declarado un acto delegado sobre hidrógeno hipocarbónico. Este acto delegado es un acto de segundo nivel, pero que refuerza el papel estratégico de este vector energético. Para los que no estéis muy duchos con esto del hidrógeno hipocarbónico, se trata de utilizar técnicas que ya están maduras, como es reformado con vapor de agua, tanto del gas natural como del biogás, el utilizar energías bajas en carbono para los electrolizadores. Y básicamente lo que intenta este acto es meter mucho más hidrógeno en el mercado y no se considera verde, pero sí se considera renovable. Este hidrógeno hipocarbónico tiene que tener la característica de que al menos el 70% del CO2 se capture. Desde Huelva partirá la red troncal de hidrógeno, o llegará, que se unirá con el H2ME con la conexión con Portugal y con Europa a través de un hidroducto denominado Barma, que es Barcelona-Marsella. Y desde Huelva nos uniremos también a Algeciras mediante un ramal recientemente presentado a la aprobación de la Unión Europea denominado Hidroducto Huelva-Algeciras, conexión fundamental para Andalucía, ya que conecta dos polos químicos importantísimos a nivel nacional. Por otra parte, la captación de CO2 y nuevos vectores energéticos como el amoníaco y el metanol verde serán también protagonistas en toda esta aventura de la descarbonización. Es fundamental comprender que nos encontramos en un proceso de transición, cambio gradual de un modelo productivo a otro. Nos cambiamos de un modelo productivo en carbono a un modelo que va a intentar eliminar el carbono, el CO2. Se ha puesto un horizonte en el 2050. Esto es un cambio gradual, no se puede hacer de un día para otro y hay sectores que necesitan más ayuda, que son los que he comentado antes. El transporte pesado, el transporte por buque y la industria pesada. Son los sectores más difíciles de descarbonizar. Se necesitan, además, incentivos públicos para llevar a cabo estos proyectos, que de otra manera no serían viables. El próximo mes de mayo se publicará, o se debería de publicar el 21 de mayo, cumple la directiva RED 3, que es una directiva que se publica en 2023. Si hay una RED 3, hubo una RED 2, pero hubo una RED 2 en el 2018. Bueno, pues se cumple el 21 de mayo, cuando se tiene que aprobar esa directiva, que aumenta el objetivo de la Unión Europea en materia de energías renovables. Y voy a nombrar algunas cosas que deben aparecer en esta directiva, que yo creo que son pues, bastante importantes. Se van a crear zonas de aceleración renovable, ZAR, con R. Los procedimientos administrativos se tienen que reducir a 12 meses y excepcionalmente a 24. No se requiere impacto ambiental completo. Simplificación administrativa. Lo que nosotros llevamos en la industria pidiendo años, parece que en la Unión Europea le ha llegado el mensaje, que es la ventanilla única. Y se incorpora además el silencio administrativo positivo,
En definitiva, es el momento de empezar la construcción de las infraestructuras necesarias para producir nuevos vectores energéticos y además crear toda la infraestructura para su transporte desde los lugares de producción hasta los lugares de consumo. En el ámbito de las materias primas, Andalucía cuenta con 17 de los 29 minerales considerados críticos por la Unión Europea. La Unión Europea tiene un listado de minerales críticos que va renovándose cada año. Bueno, pues ahora mismo está en 29, o por lo menos eso es lo que he podido saber yo, y de esos 29, 17 están en Andalucía, siendo además Andalucía la primera comunidad autónoma en disponer de un mapa detallado de estos minerales. El cobre, presente en nuestra asociación, es uno de ellos, cuya alta conductividad eléctrica lo convierte en un recurso imprescindible para las redes eléctricas, las turbinas eólicas y los paneles solares. Sin embargo, debemos garantizar un suministro sostenible mediante una minería responsable, una minería y un reciclaje eficiente. La presidenta de la Unión Europea encargó a Mario Draghi el año pasado un informe que es Mario Draghi, fue primer ministro italiano, además un doctor en economía, y le encargó un informe para ver el estado de la Unión en cuanto a energía, en cuanto a minerales y en cuanto a competitividad. Básicamente es competitividad. Es un estudio brillante. Y Mario Draghi, una de las cosas que recomienda en el suministro de materiales críticos es el reciclaje de minerales. El informe menciona la necesidad de aumentar los esfuerzos en la recuperación de minerales de productos eléctricos, electrónicos y baterías. En este sentido, déjenme recordar que necesitamos concretar cuanto antes la ubicación del Centro de Economía Circular Andaluz, CIDECA, previsto en Huelva. El CIDECA podría convertirse en un referente nacional en investigación y desarrollo de economía circular y entendemos que Huelva es la ubicación idónea para este centro. Y antes de pasar a hablar unas pinceladas de la transición digital, hay tres principios fundamentales para la transición energética: sostenibilidad, garantía de suministro y ser económicamente viable para empresas y para ciudadanos. Sin estos tres principios fracasaría la transición energética. Y la transición digital, que es inseparable de la transición energética, ya que permite optimizar procesos, mejorar la eficiencia energética e integrar más energías renovables en nuestras redes eléctricas. Tecnologías como la inteligencia artificial están revolucionando el sector energético al predecir demanda, optimizar infraestructuras y personalizar servicios en la industria. Se facilita mediante la inteligencia artificial el mantenimiento predictivo, los gemelos digitales, el machine learning, el blockchain y el tratamiento masivo de datos. Pese a que estoy hablando de la inteligencia artificial, lo que quiero poner de manifiesto es lo que muchas empresas, muchos gobiernos lo saben, que es que la verdadera riqueza de las naciones y de las empresas reside en el capital humano, los cerebros, la creatividad y la innovación de sus empleados y ciudadanos. Como seres humanos poseemos cualidades únicas que nos hacen irreemplazables por las máquinas: la empatía, la conexión emocional, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad y el juicio ético. Son capacidades que nunca van a tener las máquinas. La inteligencia artificial, por tanto, no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta poderosa que potenciará nuestras capacidades. Para aprovechar al máximo esta sinergia entre humanos y tecnología, es crucial que adoptemos una mentalidad de aprender a aprender. Y ya que estamos en un entorno académico,
os quisiera comentar. Patricia Cruz es una neurocientífica norteamericana, hizo un estudio con niños de 4 o 5 años, hizo 3 grupos, los niños tenían las mismas características, nunca habían escuchado otro idioma que no fuera el inglés, los dividió por grupos, cogió un chino, el chino le daba clase a los distintos grupos, pero la diferencia era que a uno de los grupos se lo daban personas, había una relación personal, al otro grupo se lo daba por una televisión y al tercer grupo se lo daba mediante, no lo veían al chino, sino simplemente que lo escuchaban. Utilizó el mismo método, las mismas horas, todo igual. Los únicos niños que aprendieron chinos eran los que habían estado con el chino físicamente y en los que había una transmisión de emociones entre el profesor. Por eso, los profesores, Salvador, no preocuparse por la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial será una ayuda, pero nunca os va a reemplazar como docentes. La transición digital y la energética no son procesos aislados y además tienen 2 características que pueden chocar, que uno es los materiales críticos y otro es el consumo excesivo de los centros de datos. Son elementos que son coincidentes en las dos transiciones y tenemos que ser capaces de gestionar esas ¿qué? Esos elementos, ¿vale? En definitiva, en nuestras manos está convertir las 2 transiciones en una oportunidad histórica para un futuro más sostenible, inclusivo y resiliente. Para lograr poner en marcha todos los proyectos de descarbonización en nuestra provincia necesitamos la ampliación de la red de suministro eléctrico, que ya Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, lo anunció hace un mes o por ahí, en coordinación con la Junta de Andalucía, y se necesitan infraestructuras hídricas pendientes de ejecutar. Sin esas infraestructuras hídricas, el suministro de agua no estaría garantizado. Finalmente, me gustaría terminar con un llamamiento a los jóvenes que estáis en las salas para que os forméis en disciplinas STEM, para conseguir un empleo estable, bien remunerado y con proyección de futuro. Desde aquí quiero animar a la juventud de Huelva a formarse para que el talento que se nutra en estas iniciativas sea talento nubense, para que el bienestar y la riqueza que se genere pueda permanecer en el territorio. Aprovechad esta oportunidad quienes estáis en edad de hacerlo, la oportunidad que nos brinda la industria. Estudiad para formar parte de esta revolución, especialmente las jóvenes, porque el talento femenino sigue teniendo una representación muy baja en el sector. Ya comenté antes que en la Junta Directiva tenemos a 3 maravillosas mujeres que nos están ayudando a ser mejores. El futuro está en vuestras manos. Hoy tendremos la oportunidad de vislumbrar este horizonte durante esta jornada a través de la conferencia Cambio Climático, Energías Renovables y el rol de Huelva en el futuro verde de España, a cargo de Mar Gómez, que es física y divulgadora científica. Y este día, además, tendrá para nosotros un momento muy especial, ya que entregamos el premio AIQB a la trayectoria industrial a Juan Manuel Díaz Cabrera, ya que se trata de un merecido reconocimiento a su destacada trayectoria como impulsor de la industria nubense y a su valiosa labor de integración en la sociedad de Huelva y en su entorno. Gracias de nuevo a todos, en nombre de la Junta Directiva, por acompañarnos en este día. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Tan importante para impulsar y para sostener la vida cotidiana de una provincia que, gracias a la química y a sus inversiones que están en marcha, empieza ya a dar un salto exponencial en su realidad. Esto lo saben bien los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos que viven en los términos municipales donde se asienta la industria química, Huelva Capital y Palos de la Frontera, y aprovecho para saludar a la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, que está con nosotros. Y no solo este es un sector que proporciona estabilidad económica a los ciudadanos, es que está este sector y sus resultados en nuestra vida cotidiana. O no están sus resultados en la ropa que uno viste, en el material de los zapatos que calza, en el maquillaje que uno luce, en la pasta dental que usa, hasta en los teléfonos inteligentes, que ya son una extensión de nosotros mismos. Qué importante es la labor, por tanto, que hacéis con jornadas como esta, con días como este, para divulgar lo que hacéis. Y en eso es digna de elogiar vuestra labor como asociación, la de los responsables sucesivos que han ido llegando y, entre otros, la del gerente Rafael Eugenio Romero, siempre dispuesto a ayudar, a explicar, a pormenorizar, a difundir y a divulgar. De divulgar, de explicar la ciencia para quienes somos profanos, sabe y mucho, la persona que se dispone a tomar la palabra que ella toma y usa también como herramienta de entendimiento y de unión, de corroboración y de contraste. Y es que esta doctora en ciencias físicas, meteoróloga, presentadora y divulgadora científica que viene a continuación, es capaz de hacer algo tan complicado como algo tan sencillo y tan complicado a la vez, como que todos entendamos con lenguaje adecuado ideas complejas. Desde hace una década, a pesar de su juventud, es la meteoróloga principal de la web líder de información meteorológica, eltiempo.es, y actualmente es la responsable del departamento meteorológico de dicha web. Podría llevarme toda una mañana, toda una jornada explicando la cantidad de cosas que ha hecho, pero salen ustedes ganando, mejor la escuchan a ella. Señoras y señores, con su conferencia sobre cambio climático, energías renovables y rol de Huelva en el futuro verde de España, tiene la palabra la meteoróloga, presentadora y divulgadora científica Mar Gómez. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por esta gran invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en esta gran provincia. Como bien me han presentado, soy doctora en Ciencias Físicas. Llevo más de 15 años dedicándome a informar sobre los pronósticos del tiempo, sobre el cambio climático, sobre la situación medioambiental que estamos viviendo en nuestro planeta y también de vez en cuando de algunas curiosidades de nuestro maravilloso planeta Tierra y del cosmos. Pero hoy vengo a hablar precisamente de... fallos técnicos, creo. Vengo a hablar de cambio climático, a ver si carga la presentación. Chicos, ¿me echáis una mano? Vale. Bueno, mientras la van poniendo, vengo a hablar precisamente de cambio climático, del papel que tienen las energías renovables y del rol tan importante que tiene nuestro país y la provincia de Huelva en todo lo que se está haciendo aquí. Vamos a hablar de la situación medioambiental que estamos viviendo y vamos a hablar también, por supuesto, de todo ese rol en biocombustibles y en hidrógeno verde. Pero antes de comenzar, la verdad es que siempre me gusta poner un poquito el contexto de la situación. Decía Evangelista Torricelli, físico, inventor y matemático, que todos vivimos sumergidos en un océano de aire y, como tal, todos los cambios que se producen en él nos afectan en una u otra manera. Nos afectan en cómo consumimos, nos afectan en lo que comemos, en cómo nos vestimos y, por supuesto, el calentamiento global nos está afectando a todos a lo largo de todo el planeta. Vamos a comenzar con esta imagen. Ahora, vamos a comenzar con esta imagen para poner un poco el contexto de la situación en la que estamos. Esta imagen es la primera fotografía tomada de la Tierra en su totalidad por una misión tripulada en el espacio. Fue tomada en 1972 por la misión Apolo 17 y fue bautizada como la canica azul. No es para menos porque representa lo que realmente es nuestro planeta. Un foco de biodiversidad, un foco de océanos, de nubosidad, de planeta prácticamente sin fronteras, pero de un planeta que está cambiando por ese cambio climático. La verdad es que nosotros representamos absolutamente todo para nuestro planeta, pero en términos astronómicos somos muy poquitos, somos esto. Esta es otra de las imágenes más famosas que tenemos de nuestro planeta. Se tomó por la sonda Voyager
cuando estaba a 6.000 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta. Carl Sagan, el famoso astrofísico, lo bautizó como ese pequeño punto azul pálido en medio del universo. La verdad es que para nuestro planeta representamos absolutamente todo, aunque en términos astronómicos prácticamente no seamos nada. Así que hoy vamos a hablar de la situación medioambiental que tenemos y vamos a hablar de las soluciones, porque no solo tenemos que hablar de los problemas, sino de todos esos proyectos innovadores que tenemos por delante y que se están desarrollando precisamente aquí. Comenzamos hablando de qué está pasando realmente con el clima. Creo que todos somos muy conscientes de la situación medioambiental que estamos viviendo, pero no está de más poner un poco de situación y mirar hacia atrás para ver los cambios climáticos que ha atravesado nuestro planeta y, sobre todo, diferenciar la situación que estamos viviendo en la actualidad. Si echamos un vistazo atrás en el tiempo, retrocedemos en nuestra pequeña máquina del tiempo y nos vamos a millones de años atrás, lo que vemos es que nuestro planeta indudablemente ha pasado por diferentes cambios climáticos a lo largo de su historia. Ha pasado por periodos de calentamiento, en tonos rojos, por periodos de enfriamiento. Incluso ha habido momentos que nuestro planeta ha sido una auténtica bola de nieve, congelada desde las regiones polares hasta las regiones ecuatoriales. Pero hay una diferencia muy importante en todos estos cambios climáticos que se han producido en nuestro planeta. Y la diferencia la tenéis ahí abajo, la escala temporal. Todos estos cambios climáticos que ha vivido nuestro planeta se han producido a lo largo de millones de años. El cambio climático actual que estamos viviendo, el calentamiento global, se ha producido en apenas pocos siglos, un par de siglos desde la Revolución Industrial. Pero es que además tenemos una diferencia clara con los anteriores cambios climáticos, y es que a lo largo de nuestra historia nunca antes una especie que habitaba la Tierra ha provocado un calentamiento global, y en este caso la responsabilidad cae sobre nosotros. Para poder entender lo que está sucediendo nos tenemos que remontar a la Revolución Industrial. ¿Qué ocurrió? Pues que con todo el crecimiento social, demográfico, económico, empezamos a emitir ingentes cantidades de gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera. Llegó una nueva forma de energía, el carbón mineral, empezamos a quemarlo y empezamos a emitir gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano a nuestra atmósfera. Por supuesto, fuimos evolucionando como humanidad, fuimos desarrollando nuevas formas de movernos, crecimos como población, nuevas formas de producir, de vivir, de consumir, y estas concentraciones fueron aumentando. Abro un breve paréntesis para recordar que el efecto invernadero por sí solo es bueno para nuestro planeta. De hecho, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí hoy, existiríamos si no existiera efecto invernadero. El efecto invernadero lo que hace es retener, por parte de unos gases muy eficientes, el calor en nuestro planeta para que la temperatura se mantenga en un valor de unos 15 grados de media en vez de menos 18, que sería lo que le correspondería. El problema radica en que cuando estos gases se incrementan de forma notable en nuestra atmósfera, retienen más calor y, por lo tanto, aumenta la temperatura de nuestro planeta. Así que si lo hubiéramos mantenido en un equilibrio estable, pues la verdad es que podríamos haber continuado con nuestra vida prácticamente tal y como la teníamos, pero la realidad es que fuimos evolucionando y, sin darnos cuenta, pues esta situación se empezó a agravar. La verdad es que a mí muchas veces por redes sociales me llegan comentarios, ¿no?, de que el cambio climático es algo reciente, es algo nuevo. Bueno, la verdad es que ya conocíamos lo que estaba pasando alrededor de 1800. De hecho, el físico francés Joseph Fourier describió por primera vez ese famoso efecto invernadero. Pero ojo, porque realmente unos años después fue una mujer, la gran olvidada por la ciencia hasta hace muy poquitos años, la primera que determinó que un aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero, en concreto el dióxido de carbono, podía provocar un aumento de la temperatura ambiental. Gracias a ella, hoy sabemos que ese aumento del dióxido de carbono produce un calentamiento en nuestro planeta, y lo sabemos también gracias a los datos, gracias a otro científico. Llegamos al siglo XX y nos encontramos con el científico Charles Keeling. Charles Keeling empezó su doctorado en Estados Unidos y empezó esta tesis tomando mediciones del dióxido de carbono en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái. Charles Keeling era un científico muy perseverante, muy eficaz en su trabajo, y se dedicó minuciosamente desde 1950 a tomar las concentraciones de dióxido de carbono cada 3 horas. Dicen que incluso se ausentó del parto de su mujer para seguir tomando esas mediciones. Así que, gracias a ese trabajo tan sumamente perseverante y motivador de Charles Keeling, hoy tenemos una de las curvas más representativas de la ciencia y más importantes, la curva de Keeling.
Esta curva lo que nos muestra es que el dióxido de carbono está aumentando en nuestra atmósfera. Lo está haciendo desde el periodo industrial. Estos datos corresponden a la década de los años 50. Charles Keeling falleció en el año 2005, pero este trabajo se continúa haciendo allí por parte de su hijo y de todo el equipo que dejó allí. Gracias a estos datos conocemos mucho de lo que está pasando en nuestra atmósfera y gracias también a toda la información que hemos podido recopilar sobre nuestro pasado. Nos fuimos a la Antártida, nos fuimos al Ártico, sacamos unos testigos de hielo y dentro de esos testigos de hielo encontramos burbujitas de aire atrapadas. En estas burbujitas empezamos a tomar mediciones de los gases y pudimos reconstruir las concentraciones de dióxido de carbono de los últimos 800.000 años con esta suma precisión. Si os fijáis, pues no encontramos concentraciones como las que tenemos hoy en día en al menos los últimos 800.000 años. De hecho, tendríamos que retroceder a hace 3 millones de años para encontrar algo similar y 14 millones de años para encontrar concentraciones superiores. Así que estamos viviendo, desde luego, un calentamiento global sin precedentes que se manifiesta de esta forma. El año 2024 ha sido el año más cálido desde que tenemos registros. Los 8 años más cálidos se están dando a lo largo de este siglo. Cada año bate récords con respecto al año anterior, cada década es más cálida que la anterior y sin ningún lugar a dudas el cambio climático que estamos viviendo es un cambio climático antropogénico. Muchas veces, cuando hablo de este cambio climático antropogénico y se habla de la responsabilidad, siempre me gusta usar responsabilidad y no culpa del ser humano, muchas personas echan las manos a la cabeza por ese cargo, ¿no?, que tenemos sobre nuestras personas. Pero realmente siempre me gusta decir que nos da la oportunidad de solucionar un problema que nosotros hemos creado. Un ejemplo que siempre pongo, además, es el ejemplo del agujero de la capa de ozono. En 1985 descubrimos que había un agujero de la capa de ozono, nos pusimos de acuerdo, firmamos el Protocolo de Montreal y entre todos nos aliamos para buscar una solución a ese grave problema medioambiental. Así que, ¿por qué no íbamos a poder lograrlo también con este problema? Recopilando un poco la información de este último año, que ha sido también muy relevante y muy significativa, como decía, 2024 ha sido el año más cálido a nivel global, pero sobre todo destacamos que ha sido el primero en el que se ha superado la temperatura de 1,5 por encima del nivel preindustrial. Este hito es bastante destacado porque el Acuerdo de París, firmado en 2015, estableció ese umbral como el límite para no sobrepasar y someternos a los efectos peores del cambio climático. Es cierto que se ha sobrepasado este año puntualmente, pero sí que nos da una idea de la situación medioambiental en la que nos encontramos. 2024, el año más cálido registrado para todos los continentes, a excepción de la Antártida y algunas zonas de Australia, y también para amplias zonas de los océanos. Estamos viviendo olas de calor oceánicas bastante potentes que están teniendo un impacto en toda la biodiversidad y, por supuesto, también en la distribución de los alimentos. Sin ningún lugar a dudas, este aumento de las temperaturas globales se ha asociado con olas de calor sin precedentes. En España lo sabemos bien, es uno de los países más afectados por esas intensas olas de calor y también por lluvias torrenciales, algo que está afectando a millones de personas a lo largo de todo el mundo. Así que, ¿qué efectos estamos sintiendo? Pues la verdad es que los efectos son muy variados y a pesar de encontrarse a veces a miles de kilómetros de distancia de nosotros, pues tienen un efecto directo en nuestra vida diaria. Uno de los efectos más destacados de este calentamiento global es el deshielo que se está produciendo en las capas de hielo más importantes de la Antártida y Groenlandia y el retroceso de los glaciares. Groenlandia, un país que he tenido la suerte de visitar, es la mayor isla del mundo. La mayor parte está cubierta de hielo, es lo que allí se llama el inlandsis, tiene 3 kilómetros de espesor y esa capa de hielo se está fundiendo a pasos agigantados, vertiéndose al mar y, por lo tanto, incrementándose el nivel del mar, erosionando las playas y produciendo efectos a lo largo de todo el mundo a pesar de estar tan lejos de nosotros. Algunos datos, pues en 2021 la capa de hielo de Groenlandia perdió más masa durante la temporada de deshielo que la que ganó durante el invierno y esa pérdida de hielo en Groenlandia, que lo vemos también ahí arriba en la gráfica, se ha multiplicado por 7 desde la década de los 90. En esa imagen en la que salgo yo, estoy delante de un glaciar muy famoso, es el glaciar Sermekhuyalek, es el glaciar más prolífero del hemisferio norte, tan prolífero que dicen que de ahí se desprendió el iceberg que hundió el Titanic. Y para que os hagáis una idea, más o menos la fotografía está tomada aquí. Este es el frente del glaciar en 1850, el frente del glaciar en el año 2006 y ahora mismo esa fotografía tomada en 2023 aparecería en esta imagen. Así que esto nos da testimonio de realmente lo que está pasando
con ese retroceso de los glaciares y con esa fusión del hielo que estamos viviendo en muchas regiones polares. Glaciares que no solo se derriten en Groenlandia, esto es Svalbard, esta fotografía no es mía, aunque también he tenido el privilegio de estar allí, es una comparativa entre 1913 y 2003. El frente del glaciar ha retrocedido significativamente. Estamos en Huelva y podemos pensar que realmente toda la región ártica nos queda demasiado lejos como para poder preocuparnos de este deshielo que se está viviendo, pero la realidad es que, siempre lo digo, todo lo que sucede en la región ártica tiene un efecto en la vida de todos nosotros. ¿Cómo? Aquí vemos la región del Ártico. El Ártico se calienta 4 veces más rápido que el resto de nuestro planeta. Esto es básicamente porque cuando aumenta la temperatura, el hielo se funde. El hielo os habrá pasado cuando habéis ido a esquiar, y la nieve tienen una capacidad de reflejar la radiación solar muy potente, se llama albedo, de tal forma que reflejan la radiación solar de vuelta al espacio, no lo absorbe la superficie del suelo. Cuando ese hielo, esa nieve se funde, se reemplaza por una superficie más oscura y, por lo tanto, absorbe más calor, incrementándose aún más el calentamiento global. Por lo tanto, comienza un ciclo que llamamos en ciencia retroalimentación positiva. Pues bien, este calentamiento que está sucediendo aquí tiene una repercusión en todos los patrones atmosféricos que llegan hasta, por ejemplo, Europa y la península ibérica, y, por supuesto, en las corrientes oceánicas. Seguro que también habréis visto hace unos meses una noticia que se publicó bastante, que hablaba del posible colapso de una corriente oceánica y de lo que podría suceder en Europa. Pues está muy relacionado precisamente con esto, porque si este hielo, esas capas de hielo, sobre todo de Groenlandia, esos glaciares, siguen vertiendo agua dulce a nuestros océanos, esa potente corriente oceánica llamada AMOC, de la cual depende la corriente del Golfo, que suaviza las temperaturas en España, podría frenarse al disminuir su salinidad y, por lo tanto, provocar un enfriamiento en Europa. Así que lo más destacado de esto, sobre todo, es saber que todo lo que sucede, incluso al otro lado del mundo, aunque esté a miles de kilómetros de distancia, tiene una repercusión en la vida de todos nosotros. Si seguimos con el hielo, hay otra de las cosas también más desconocidas y que tiene una repercusión también en todo lo que hacemos y en la situación climática en la que estamos, que es precisamente esto. Esto es permafrost. El permafrost es la capa de terreno permanentemente congelada que tenemos bajo nuestros pies en las zonas más frías del planeta. El permafrost almacena todo tipo de cosas. Hemos encontrado antiguos animales extintos, encontrado tesoros vikingos, leones de las cavernas, mamuts, absolutamente de todo. Pero el permafrost también almacena billones de toneladas de carbono orgánico procedente de la descomposición de plantas y animales que han quedado atrapados ahí durante milenios. Pues bien, ¿qué está pasando? Que cuando aumenta la temperatura se está fundiendo ese permafrost y, por lo tanto, se están liberando ese carbono orgánico en forma de gases de efecto invernadero a la atmósfera y, por lo tanto, aumentando más ese calentamiento global. Por supuesto, otro de los efectos indudables del cambio climático son las olas de calor. Aquí lo sabemos bien, pero a lo largo de todo el mundo se baten récords cada año. Ya es fácil superar los 50 grados y que millones de personas se vean afectadas por ese calor tan intenso y repartido a lo largo de todo el mundo. Ese calor, que junto con los cambios en las precipitaciones, las sequías, provoca incendios más graves. Este, por ejemplo, es un claro ejemplo de los incendios que fueron recientemente noticia en California, y es que, según los estudios de atribución, nos muestran que el cambio climático está haciendo que los incendios sean más probables, no que los provoque, pero sí que sienten esas bases para que esos incendios sean más devastadores. Los fenómenos meteorológicos extremos. En España no tenemos huracanes, afortunadamente, de momento. Estamos viendo que algunos están también girando y aproximándose hacia nuestras costas, pero sí que estamos viendo que en un mundo más cálido es un mundo que admite mucho más vapor de agua, por lo tanto puede producir más tormentas severas y dar lugar a sistemas tormentosos tan sumamente potentes como son los huracanes. Así que en un mundo más cálido evolucionamos a un mundo más vulnerable, con fenómenos meteorológicos más extremos y de mayor intensidad. ¿Y qué está pasando en concreto en España? Porque estos son efectos globales que tienen una repercusión, como he dicho antes, en la vida de todos nosotros de forma indirecta, pero ya estamos viviendo de forma directa algunas de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Y es que el verano ya dura 5 semanas más con respecto a los años 70. Estamos perdiendo esas interestaciones y nuestro verano cada vez es más largo. Tenemos menos primavera y menos otoño porque el verano se lo está consumiendo.
Las olas de calor se están prolongando, ya duran más, son más intensas, más largas, más severas. En definitiva, tenemos más días de calor, tanto de día como de noche, porque las noches tropicales también están aumentando. Se han duplicado en 50 años y desde los años 70 las noches tropicales están aumentando de forma constante cada año, haciendo que a muchos de nosotros pues, nos sea prácticamente imposible dormir por las noches. El caudal medio de los ríos también está disminuyendo. Tenemos más climas semiáridos, se están expandiendo, ya tenemos 30.000 kilómetros cuadrados, sobre todo localizado en el sudeste de España, pero la previsión es que sigan aumentando esos climas semiáridos y que el sudeste además se vuelva mucho más árido. Y los fenómenos meteorológicos extremos. Tenemos algunos ejemplos, ¿no?, con esas lluvias torrenciales que están provocando graves daños y precisamente es por esa mayor disponibilidad de vapor de agua que tenemos en la atmósfera y que hace que las lluvias no, a mí siempre me gusta decir que no llueva bien, ¿no?, que se produzcan precipitaciones de una forma que no podemos aprovecharlas, que son nocivas para las personas y además también pues, para el campo. Así que, después de poner un poco en contexto, entramos en la segunda parte de esta charla, que es qué podemos hacer, qué podemos hacer como individuos, qué podemos hacer como industria, qué podemos hacer como sociedad, como empresas, para poder contener estos efectos del calentamiento global. La verdad es que podemos hacer muchas cosas y vamos a ver cómo en Huelva, en Andalucía, se están haciendo grandes cosas para poder mitigar todos estos efectos del calentamiento global. Desde luego, aquí hay 5 puntos que son básicos y que pueden parecer muy complicados de alcanzar, pero que realmente se están poniendo muchos medios para poder llegar a ellos. Uno de ellos, indudablemente, es transformar el mundo abandonando los combustibles fósiles. No podemos seguir abasteciéndonos de los combustibles fósiles y tenemos un reto importante por delante, que es la forma en que producimos energía. Tenemos energías limpias, renovables, de las que debemos abastecernos para poder cambiar el modelo energético que tenemos ahora mismo. Debemos cambiar la forma en la que nos movemos, o más bien no cómo nos movemos, sino cómo se alimentan pues, esos medios de transporte para moverse, ¿no? Tenemos que buscar otro tipo de combustibles para poder ser eficientes con nuestro planeta. Cómo consumimos. Está claro que el consumo que tenemos en la actualidad es desorbitado. Vivimos en un planeta en el que consumimos y desechamos, consumimos y desechamos. Hay que ir hacia una economía circular y esto tiene que cambiar. Está cambiando ya, pero es cierto que es un proceso que está llevando muchísimo tiempo. Y el último punto, pues todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad de influenciar a los que tenemos alrededor, empezando por los más pequeños que van a heredar estas malas decisiones del pasado y que van a tomar las decisiones en el futuro. Pero si nos centramos en este punto, que también da título a esta charla, en las energías limpias, vemos que es un pilar para un futuro sostenible. Ya lo dice la ONU, las Naciones Unidas nos dicen que las energías limpias no son solo una opción, sino que son la única opción para un futuro habitable. Y la verdad es que es así. Vivimos en un planeta en el que tenemos sol, en el que tenemos viento, energía propia de la Tierra y energía de nuestros átomos. Así que, ¿por qué no aprovechar toda esa energía para poder producir y para poder intentar mantener nuestro estilo de vida y, por supuesto, para seguir manteniendo pues, toda la industria que tenemos tan potente a lo largo de todo el mundo? A ver si pasa. Vale. Por dar algunos datos sobre la energía y por qué es tan importante que tengamos ese pilar, ¿no?, de las energías renovables, tenemos aquí algunos puntos importantes. El sector energético es responsable de ese 75% de las emisiones de dióxido de carbono globales. Así que esa transición a esas energías limpias podría reducir esas emisiones en un 60% para 2050. Muchas veces también se plantea si el hecho de que lleguen las energías renovables puede hacer que haya menos empleos. Todo lo contrario, se proyecta que esos empleos aumenten aún más de aquí al año 2050. Y otro dato importante es que la solar y la eólica generaron más del 12% de la electricidad global en el año 2023. ¿Cómo estamos en nuestro país? Bueno, pues en España, en 2023, el 50% de la electricidad fue de fuentes renovables. Así que vamos bien, en España tenemos la suerte de tener muchísimas horas de luz, de tener viento y de tener la posibilidad de poder abastecernos de energías renovables. Así que España, desde luego, es uno de los países pioneros en este sentido. En Europa tenemos ese objetivo de ser neutra en carbono en 2050. Con ese Green Deal, y a lo largo de todo el mundo se están desarrollando proyectos muy innovadores e increíbles, como por ejemplo
Es el caso de China, que instalará más capacidad solar y eólica en 5 años que todo el mundo en la última década. En el caso de Huelva, vamos a hablar ahora en detalle de ese papel de los biocombustibles y del hidrógeno verde, recordando un poco en qué consiste todo esto. Pues hay algunos datos muy relevantes y muy significativos que he querido traer hoy aquí. Tenemos algunas empresas, como Alter Nersum, que han anunciado inversiones significativas para Andalucía, con esos planes de destinar más de 1.000 millones de euros adicionales hasta 2028 con esos proyectos de energía solar fotovoltaica. Moeve planea también invertir más de 3.000 millones de euros en diversas acciones en Huelva, sin contar esos 1.000 millones de la inversión en alianza con Maersk. Avalon, más de 8.000 millones de euros tanto en Huelva como en Cádiz. High Green Energy, más de 2.000 millones de euros en la provincia de Huelva en energía renovable e hidrógeno verde. Iberdrola, 500 millones de euros. Trina Solar y Arbro, que pretenden invertir casi 200 millones de euros en la provincia de Huelva en un proyecto de hidrógeno verde. Así que estos datos, sin ningún lugar a dudas, nos dejan ver que Andalucía, y en concreto la provincia de Huelva, juega un papel fundamental en toda esta transición y en ese papel para mitigar la situación climática que estamos viviendo. De hecho, se prevé que en los próximos años Huelva lidere esa producción de energía solar en España. Ya tenemos en servicio, en montaje avanzado, más de 1.500 megavatios fotovoltaicos, sin contar esos nuevos desarrollos que se están tramitando. Así que se posiciona como uno de los principales focos en Europa en este ámbito, lo cual son muy buenas noticias para nuestro país. En Huelva también posee el mayor parque eólico continental de Europa, solo superado por uno británico, así que seguimos añadiendo valor a este posicionamiento en energías limpias y renovables. Huelva se está consolidando, por supuesto, como un epicentro clave en ese desarrollo de hidrógeno verde del que voy a hablar a continuación y biocombustibles, gracias a esa infraestructura industrial. Yo no conocía en persona toda la infraestructura industrial que hay aquí en Huelva y he tenido la oportunidad esta mañana de poder comprobarlo en persona y la verdad es que es impresionante y hay que darle valor a todo esto, hay que mostrarlo, hay que contarlo y hay que visibilizarlo. Luego tenemos, por supuesto, el complejo energético Magnum en Huelva, como ejemplo, porque cuenta con una instalación fotovoltaica de autoconsumo y contribuye a esa generación de energía limpia. Así que, siendo el mayor hub de energía de biomasa de España, pues creo que también era importante destacarlo. Hablando de ese papel que tiene Huelva en el rol del hidrógeno verde. Bueno, por recordarlo, seguro que muchos de los que estáis aquí conocéis de sobra porque estáis metidos en este mundo que es el hidrógeno verde, pero quiero recordarlo porque es importante. Es un tipo de hidrógeno producido mediante electrolisis, es decir, la separación mediante electricidad de iones del agua, pero utilizando la electricidad de fuentes renovables como la solar y la eólica. En este proceso, ¿qué hacemos? Pues separamos ese hidrógeno del oxígeno sin generar, que esto es muy importante, emisiones de dióxido de carbono, que a diferencia del hidrógeno gris, sí las genera. Así que estamos hablando de una situación sostenible y potencialmente positiva a nivel medioambiental. Un dato, la producción de hidrógeno gris actualmente genera el 2% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Si se reemplaza por hidrógeno verde, se eliminarían millones de toneladas de gases contaminantes cada año. Así que creo que esta frase resume muy bien el papel fundamental del hidrógeno verde y por qué es tan importante todo el desarrollo que se va a hacer aquí y que se está haciendo en Huelva. En Huelva se produce y se consume más de un tercio de todo el hidrógeno de España, la mayor parte en la planta de producción de amoníaco, urea y AdBlue de Palos de la Frontera y en el parque energético de Moeve. En esta planta de amoníaco de Fertiberia el CO2 se captura, algo también muy importante en Chimenea, y no se emite, así que se emplea ese dióxido de carbono en múltiples usos industriales. Por supuesto, todo ese hidrógeno actual hay que pasarlo a verde y precisamente por eso todo el desarrollo que hay aquí en Huelva y todo el valor que se está poniendo a esta provincia como foco y como rol importante en todo el futuro verde, no solo de España, sino de toda Europa. Grandes y limpias ventajas para mantener la industria por parte del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un vector energético renovable que tiene muchísimas ventajas, creo que ya se han mencionado anteriormente, pero por repasarlas, por supuesto, descarboniza sectores que son muy difíciles de electrificar, como por ejemplo la industria pesada, el acero, el cemento, la química. También aspectos del transporte pesado, camiones, barcos, aviones que necesitan energía de alta densidad. Y para la producción de electricidad y calefacción puede usarse en turbinas de gas o mezclarse con gas natural para reducir las emisiones.
Así que, además de todo esto, nos permite almacenar energía renovable. La energía solar y eólica son intermitentes, así que esto es una ventaja. No siempre tenemos ese sol o ese viento tanto como quisiéramos. Y el hidrógeno verde actúa como almacén de energía, así que es un valioso vector energético. Así que, desde luego, es una solución clave para reducir las emisiones de carbono, para avanzar hacia un futuro más verde, y Huelva tiene un papel fundamental, y no me cansaré de repetirlo en la charla, en este aspecto. El rol de Huelva en cuanto a los biocombustibles, pues al igual que el hidrógeno verde, el papel que tiene Huelva en los biocombustibles es fundamental. Por recordarlo también y dar unas pinceladas, los biocombustibles son combustibles líquidos o gaseosos que se producen a partir de materia orgánica renovable. Por ejemplo, residuos agrícolas, aceites usados, biomasa forestal, son una alternativa clave a los combustibles fósiles y, desde luego, que desempeñan un papel fundamental en esa descarbonización en esos sectores que son más difíciles de electrificar. A diferencia de los combustibles fósiles, los biocombustibles de segunda generación, es decir, los que están hechos de residuos y no de cultivos alimentarios, emiten hasta un 90% menos de ese dióxido de carbono en su ciclo de vida. Así que esto se debe principalmente a que el carbono liberado al quemarlos ya había sido capturado previamente. Otro dato fundamental, y que creo que este tipo de información se queda muy bien para luego hacer un breve resumen, es que el uso de los combustibles sostenibles para la aviación podría reducir hasta un 80% las emisiones de la aviación, que es un sector responsable de entre el 2 y el 3% del dióxido de carbono. Todos queremos seguir viajando, todos queremos seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Antes hablaba de transformar el mundo cambiando la forma en la que nos movemos, más bien tenemos que cambiar la forma en la que alimentamos esos sistemas de transporte, y esto, desde luego, que es una opción más que viable para nuestro futuro más verde. Seguimos hablando de ese rol de Huelva en los biocombustibles. Pues Huelva es el segundo mayor puerto de biocombustibles de Europa, la mayor planta de biocombustibles avanzados del sur de Europa. Entre Huelva y el hidrógeno verde también se produce una alianza muy potente para la producción de biocombustibles, porque el Valle Andaluz de Hidrógeno Verde va a suministrar hidrógeno verde para la producción de biocombustibles avanzados, así que va a mejorar aún más todos los niveles de sostenibilidad. Para 2027 se espera tratar en las diferentes plantas de Huelva 1,5 millones de toneladas de grasas animales no comestibles y aceites usados no comestibles para fabricar biocombustibles. Así que tenemos por delante, desde luego, unos años en cuanto a desarrollo e innovación en todo este sector muy importantes para la provincia y para toda Andalucía. Pero es que, además de todo esto, además de este rol tan importante que tenemos en el futuro verde de nuestro país y de Europa, de los biocombustibles, del hidrógeno verde, es que Huelva es un auténtico tesoro natural, porque Huelva cuenta con 1 millón de hectáreas, de entre ellas 750.000 son forestales. Es la segunda provincia más forestal de toda España. 400.000 tienen alguna figura de protección, así que, además de ser sostenible, mantiene todo su poder natural y toda la naturaleza. Y, por ejemplo, frente a la industria, que he podido verlo hoy, además, está Marismas del Odiel, que SeoverLife pues, ha calificado como esa mayor área de reproducción de aves migratorias del sur de Europa. Por supuesto, la minería de Huelva también a destacar, que es milenaria, y aquí se extrae ese 95% de los metales de España. Con todo esto, he pretendido mostrar la situación climática que tenemos actualmente y la importancia de todo lo que se está haciendo en esta provincia, porque tenemos un futuro retador por delante, un futuro desafiante, con una serie de tareas que, bueno, he querido destacar aquí algunas, pero realmente es una lista, una hoja de ruta bastante complicada de cumplir, pero que si no ponemos medios no vamos a poder alcanzar, porque tenemos por delante el hecho de que tenemos que reducir esas emisiones, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero para que lleguen a esos niveles compatibles con el Acuerdo de París y no sobrepasar a mediados de siglo de media ese 1,5 grados. Algo muy desafiante y muy retador, porque además hay muchos países involucrados y que deberían eliminar esas emisiones contaminantes. Debemos reducir entre un 45 y 50% esas emisiones globales de dióxido de carbono con respecto a los niveles del año 2010. Frenar la deforestación, restaurar al menos 1.000 millones de hectáreas de ecosistemas degradados. Nuestros bosques son sumideros de carbono, absorben el dióxido de carbono de nuestra atmósfera y, por lo tanto, necesitamos recuperarlos y restaurarlos. Aumento de las energías renovables, ya lo he comentado antes, al menos el 80-90% de la energía debe proceder de nuestras energías renovables, de todo lo que nos provee
de nuestro planeta Tierra. Hay que fortalecer nuestras infraestructuras. Tenemos algunos ejemplos, desafortunadamente, hace muy poco, de cómo los fenómenos meteorológicos extremos pueden intensificarse y debemos estar preparados para ello. Olas de calor, tormentas, inundaciones, sequías. Hay que movilizar millones de dólares anuales también para ayudar a los países menos favorecidos a poder adaptarse a esta transición. Y, por supuesto, en cuanto al desperdicio alimentario, también tenemos una tarea para reducir esa huella de carbono que todos tenemos y que tiene un impacto. Nuestro futuro depende de lo que hagamos. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción 1, que es que no hacemos absolutamente nada y entonces nuestro planeta se sigue calentando, excede ese 1,5 y llega hasta 4 grados, que es una auténtica barbaridad, o reducimos las emisiones para quedarnos por debajo del 1,5. Y muchas veces también me preguntan, ¿pero realmente es tan importante que nos quedemos en ese 1,5 grados? ¿Qué pasa si nos vamos a 2 grados o nos vamos a 3 y tampoco es tanto, ¿no? Pues realmente sí que lo es. Aquí vemos algunas de las diferencias o efectos que podrían suceder si excedemos de ese 1,5 grados. Hoy estamos aquí, bueno, más bien estamos en 1,2, porque esta gráfica ya ha cambiado, pero ya vemos cómo se han incrementado el número de días cálidos, cómo han aumentado las sequías, los días extremadamente lluviosos en una década, la cantidad de nieve, cómo ha disminuido los ciclones tropicales. Hagamos una comparativa entre el 1,5 y 4 grados. Pues si llegamos a esos 4 grados, el peor escenario, desde luego, en cuanto a emisiones, los días de calor extremos en una década excederían en más de 5 grados, las sequías se multiplicarían por 4, las inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos en cuanto a días lluviosos aumentarían también, la disminución de la nieve sería muy, muy significativa, con un 26% a nivel global, y un aumento de los ciclones tropicales o fenómenos meteorológicos extremos en más de un 20%. Así que tenemos por delante varios retos, en concreto en España sabemos que van a aumentar las olas de calor, que el verano va a continuar extendiéndose, depende del escenario, esas temperaturas pueden ser más o menos extremas. Sabemos que en general la lluvia va a disminuir, lo cual no quiere decir que no llueva, sino que esas precipitaciones tendrán un carácter más torrencial y no serán beneficiosas tanto para nuestro consumo como para el campo y, por supuesto, para la vida de las personas. Y se anticipa un aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos en general, olas de calor, sequías, inundaciones, cambios en patrones de precipitación y tormentas severas. Regiones como Andalucía podrían enfrentar esas condiciones climáticas extremas para el año 2050, temperaturas medias, hablamos de valores medios en verano de 35 grados y disminución de las precipitaciones y, de hecho, algunos estudios nos advierten de esa posible desaparición de las marismas de Doñana en un plazo de entre 40 a 200 años según el escenario de cambio climático. Así que esto no pretende asustar, sino concienciar sobre la importancia de todo lo que tenemos por delante y cómo los seres humanos somos capaces de poner medios, de innovar, de crear grandes proyectos para poder mitigar y contener los efectos del calentamiento global. Y es que en Huelva hay mucho que aportar, mucho por hacer y realmente por sumar en esa lucha contra el cambio climático. Realmente, si queremos apostar por un mundo mucho más sostenible, por un mundo en el que podamos mitigar esos peores efectos del calentamiento global, todo el desarrollo que se está haciendo aquí en biocombustibles, en hidrógeno verde y mucho más, tiene mucho que sumar a nuestro maravilloso planeta Tierra. Así que muchísimas gracias, espero que os haya gustado y gracias. Muchísimas gracias, Mar. Entramos ya en el que sin duda va a ser el momento más entrañable del acto, que nos une, no solo eso, sino que me atrevería a decir que de muchísimo tiempo hace aquí. Bueno, pocas cosas más gratificantes para una institución que reconocer, una vez pasado el tiempo, a quien la impulsó, quien la potenció, quien la mimó, quien la trató como a una extensión de sí mismo y de la que se siente parte año tras año, día tras día. Decir Juan Manuel Díaz Cabrera, y esto es privilegio de quienes empezamos a comprobar ya la velocidad de vértigo que puede alcanzar un calendario, decir Juan Manuel Díaz Cabrera es decir un hombre clásico, íntimamente ligado a la evolución de un sector fundamental no solo para el desarrollo económico de Huelva, sino también para el social y el cultural de nuestra tierra. Quien desde el periodismo pudo asistir de cerca a su trayectoria, desde cuando entonces,
puede hablar de una persona que ha hecho mucho por acercar no solo Huelva al sector químico, sino, y quizás esto sea más importante, acercar el sector químico a Huelva. Por ello, AIQB busca reconocer la destacada trayectoria de Juan Manuel Díaz Cabrera como impulsor de la industria onubense, de la asociación y de la relación entre la industria y la sociedad, marcando un antes y un después en estos ámbitos. Juan Manuel Díaz Cabrera es licenciado en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó con premio extraordinario fin de carrera. Desarrolló toda su trayectoria profesional en el Río Gulf de Petróleos S.A., actual Mueve Parque Energético La Rábida, donde dirigió la refinería desde 1976 hasta 2009, impulsando su modernización y potenciándola como auténtico referente. Díaz Cabrera fue presidente de AIQB durante su primera década, promoviendo el diálogo entre la industria y la sociedad onubense, siendo protagonista del lanzamiento de la nueva imagen de la asociación. Además, a lo largo de su trayectoria, desempeñó roles destacados en organizaciones como FEIQUE, la Cámara de Comercio de Huelva o la COE. Actualmente, Juan Manuel Díaz Cabrera es presidente del Banco de Alimentos de Huelva y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Española de Bancos de Alimentos y de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, también de Ceuta y también de Melilla. Desde 2001 es además académico de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Así pues, como agradecimiento de AIQB y de toda la comunidad industrial onubense por la gran aportación de Díaz Cabrera al desarrollo económico, social y tecnológico de Huelva y de Andalucía, y sobre todo por ser un hombre, en la terminología más chadiana, en el buen sentido de la palabra, un hombre bueno. Entregará este premio Jorge Acítores, vicepresidente primero de la AIQB y actual director de Mueve Parque Energético de La Rábida. Este premio AIQB para Juan Manuel Díaz Cabrera. Autoridades, presidentes y directivos de AIQB, familiares, amigos, señoras y señores, buenos días o buenas tardes ya quizás a todos. Con la brevedad que me han pedido, le he escrito unas palabritas que espero que no le cansen demasiado. Quiero empezar diciendo que para mí hoy es un día muy importante, ya que lo justifica mi historia en la provincia de Huelva y mi dedicación a la industria química y energética desde que llegué aquí en 1966 hasta que me jubilé en 2009. Y ello, ya que la distinción que acabo de recibir es de esta industria, concretamente de AIQB, quiero agradecer muy sinceramente que me hayan considerado para ella. Muchas gracias. Para mí es un honor haberla recibido y será algo que me recordará permanentemente mis años en la refinería de La Rábida de la inicial Río Gulf de Petróleo, Sociedad Anónima, hoy Parque Energético La Rábida de Mueve, y en AIQB, hoy AIQB-E. Todos estos 43 años contienen una larga historia entre la Huelva del siglo XX y la actual del siglo XXI, muy distinta a la primera. Entre la refinería de 2 millones de toneladas de crudo y la actual de casi 10, muy diversificada y muy competitiva internacionalmente. Entre lo que había de industria química básica y energética y lo que hay hoy actualmente. Cuando yo llegué a Huelva, no existía el actual puente de Río Tinto y trabajaba en el lado de Palo de la Frontera, que fue donde se construyó la refinería. Las comunicaciones, por lo tanto, entre la zona Huelva y la zona Palo eran muy malas porque, en definitiva, eran diurnas a través de un ferry que nos cruzaba y solo en horas diurnas. Entonces, afortunadamente, a partir de 1969, con la inauguración del puente actual,
todo cambió y nos unimos más los dos polígonos industriales que se nos denominó desde entonces, sobre todo, y sigue, yo creo que en el fondo ahora, como a nivel popular, como las industrias del polo de Huelva, digamos, la mezcla de uno y de otra. La IQBE actual era la Asociación de Industrias Químicas, afiliada a la FOE desde su creación en 1977, y a la Federación Nacional de la Industria Química Española, FEIQUE, también creada en 1977, pero a su comienzo era más burocrática que operativa, y fueron sus directivos de aquel momento, entre los que estaba yo, los que vimos la necesidad de darle un giro imprescindible para acercarla a la sociedad, ya que entre ambas había una clara dicotomía que mantenía a la sociedad alejada y en contra de la industria química, básicamente por razones medioambientales, ciertamente. Y en esta línea se acordaron con la Junta de Andalucía unos planes correctores de emisiones atmosféricas y de vertidos líquidos. Se incorporó a un experto en comunicación, Manuel Almendros Muñoz, que venía de Televisión Española. Se instrumentaron acciones de apoyo a la ciudad y sus ciudadanos. Y se tuvo como línea general de actuación el que se nos visualizara tanto por las mejoras que acometiéramos como por nuestra presencia física, cosa muy importante, en eventos de la ciudad que hicieran conveniente nuestra presencia. En definitiva, de estar, digamos, en una especie de nube o en un mundo distinto. Nuestra filosofía es invertir, mejorar el medio ambiente, mejorar la productividad, pero a su vez incardinarnos en la sociedad como único camino de que se nos conociera más y viéramos primero que éramos sensibles a los problemas de la ciudad y segundo que queríamos mejorar la ciudad. Todo esto fue el camino que seguimos hasta donde estamos hoy. Pero es cierto que fueron muchos años los de la transición, años con situaciones problemáticas, que yo viví en los 33 años que dirigí la refinería y en los 10 que fui presidente de IQBE, y después hasta mi jubilación como miembro de la Junta Directiva de y años de los que me siento orgulloso por haber puesto mi grano de arena, que después continuados por los siguientes directores, presidentes y juntas directivas, han llevado a la interrelación actual de la sociedad con la sociedad, que en su amplio concepto y en mi opinión actualmente es muy buena. No quiero dejar de recordar en este momento algunos directivos que me acompañaron en mi trabajo y años posteriores, como son José María Escárate, Javier Aranda, Manuel Ruiz de Elvira, Felipe Rodríguez Durán, Emilio Rodríguez, Francisco Martínez Campos, Diego de la Villa, Gerardo Rojas, María José García Prat y Juan Manuel Díaz del Valle. Todos ellos y algunos más, que no por ponerlo ahora en mi boca no pienso en ellos y no por no hacerlo más larga, fueron todos pilares del cambio. En definitiva, y para terminar, quiero reiterar mi agradecimiento a IQBE por la distinción que me ha entregado y a la vez hacer votos por el futuro verde de la industria química y energética de Huelva. Conocemos los proyectos que están, algunos en marcha y otros pendientes de ejecutar, y cuando se consoliden, sin duda, la provincia de Huelva y su industria química y energética serán distintas y más competitivos internacionalmente. Y por mi parte, de nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, que valoro de verdad lo que vale. Muchas gracias y buenos días y buenas tardes. Esto me lo llevo. Bueno, entramos en la recta final de esta mañana, de esta tarde ya, cargada de emociones y de reconocimiento. ¿Y quién mejor que el responsable, el máximo responsable del Departamento de la Junta de Andalucía, que después del presidente más cerca está del sector industrial de Huelva y de su importancia en el desarrollo económico de nuestra provincia para clausurar este Día de la Industria onubense? Tiene, por tanto, la palabra para la clausura el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Huelva. Quiero empezar en primer lugar felicitando a Juan Manuel Díaz Cabrera por ese reconocimiento. Yo creo que la industria, los sectores, los hacen las personas. Y después que hay personas que tienen una huella especialmente destacada en un territorio. Yo creo que la huella que tú estás dejando, Juan Manuel, en Huelva, es muy difícil de medir. Me parece además un gesto muy bonito por parte de la IQB que el premio te lo entregue nada más y nada menos que Jorge Acitores. Y ahí vemos de alguna manera, ¿no?, esa transición entre los 26 años en los que tú estuviste al frente del Parque Energético de La Rábida, responsabilidad que él asume hoy día. Y además también yo aprecio mucho, y esta es una conversación que Javier Targueta va a reconocer enseguida, las personas que tienen una agenda amplia. Y tú durante todo ese tiempo simultaneaste tu responsabilidad al frente de CEPSA, hoy día MOEVE, con agenda amplia, con estar al frente de la IQB, con estar al frente de FEIQE, responsabilidad o forma de ver la vida que ahora trasladas al Banco de Alimentos de Huelva, que es una actividad de un impacto social tremendo. Así que lo primero, empezar con una enhorabuena muy sentida en nombre del Gobierno de Andalucía hacia este reconocimiento que recibes hoy, ¿no? Y en segundo lugar me quería referir a Mar Gómez. No sé si se ha quedado con nosotros, pero aquí está Mar Gómez. Gracias por esa exposición tan didáctica, visual y entendible sobre el cambio climático. Y gracias, te diría, ahora verás por qué, por darnos el discurso casi hecho. Ya verás que lo que voy a tratar de trasladar está íntimamente relacionado con lo que tú nos has presentado de una manera tan potente y tan efectiva. Muchísimas gracias. Bueno, un rápido saludo al delegado del Gobierno de Andalucía en Huelva, a José Manuel Correa, Pepe Correa, que estará por aquí. Los focos, la verdad es que no me dejan ver muy bien, no te creas. Saludar también a la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico. Saludar al presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. Saludar a mi secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso, que también debe estar sentado por aquí en algún sitio. Sí, aquí detrás, perfecto. A mi delegada de la provincia de Huelva, a Lucía Núñez, de la que también hemos hablado con anterioridad en la presentación de Juan del Olmo. También saludar a los delegados de Desarrollo Educativo, Carlos Soriano, de Sostenibilidad, Pedro Yorquez, y de Empleo, Juan Carlos Duarte. Saludar también, como no, al presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios. Lo tengo aquí delante, aquí sí que te veo bien. Saludar también a la alcaldesa de Palos, a la rectora, que no sé si sigue con nosotros, al director de la escuela, al director y conductor del acto, ¿no?, a Norberto, director de Canal Sur en Huelva. Quiero saludar también con medalla de Andalucía a Javier Targueta, que nos acompaña hoy aquí, a las autoridades militares y sobre todo a los directivos, empresarias y empresarios que nos acompañáis hoy. En primer lugar, entrando ya en el contenido, felicitar a IQB por este día tan señalado, ese Día de la Industria, que está marcado en el calendario no solo de la industria onubense, sino diría de la industria andaluza. Desde luego para nosotros es una fecha ineludible. Y creo que, además de la entidad, la dimensión que tiene a día de hoy IQB, yo creo que lo que debe congratularnos a todos los que estamos en esta sala es también la orientación, el papel de guía que ofrecéis a la industria andaluza en cuanto a innovación, crecimiento sostenible y colaboración entre sectores. Así que primero, Juan, desearte el mayor de los éxitos en tu nueva responsabilidad. Y gracias además por las reflexiones que hacías en tu intervención. Alguna de ellas aludiré a continuación. Quiero agradecer a José Luis Menéndez, que debe seguir por aquí, ¿no, José Luis Menéndez? ¿No? Sí, no se ha ido a jugar al golf todavía, ni al pádel. Gracias, José Luis, por tu trabajo durante estos 3 años, por esa interlocución tan cercana y fluida con la Administración, por tu estilo de liderazgo y, sobre todo, por fomentar ese espíritu de colaboración entre las industrias que componen la IQB y entre la industria y la sociedad. Hemos dicho en más de una ocasión que son tiempos de colaboración y quiero destacarlo. Me he dejado atrás a Adela de Mora y también a Felipe Arias, a los que saludo en este momento. Quiero agradecerte el trabajo durante este tiempo y eso también lo hago en nombre del Gobierno de Andalucía. El presidente te manda un saludo muy afectuoso. Estuve ayer con él y le comenté que veníamos para acá. Mar Gómez, bueno, ahora sí me voy a parar ahí un poquito. Creo verdaderamente que la forma en la que has presentado nos permite visualizar y comprender
la celeridad con la que se está produciendo el cambio climático ha sido, como decía, tremendamente didáctica y útil. Y no muchas veces uno tiene ocasión de asistir a una presentación tan completa, holística, como se dice hoy día, respecto al cambio climático. Y dos datos que quizás deberíamos quedarnos todos en la cabeza. El 24 ha sido el primer año en el que se ha superado ese 1,5 grados de mayor temperatura respecto a la época preindustrial, y ese otro dato de 8 años, los 8 años más cálidos en los que de los que hay registros, se han producido en lo que va de este siglo XXI, ¿no? Teniendo en cuenta además que la Unión Europea es la zona del mundo, ¿verdad?, que más se está calentando, más nos vale actuar, ¿no? Y nosotros pensamos, evidentemente, lo apuntabas tú, ¿no?, que en las energías limpias está quizás el camino más importante de actuación. La forma de actuar más decidida y clara respecto al cambio climático precisamente está relacionada con el despliegue de las energías renovables, de las energías limpias que no emiten CO2 a la atmósfera. Ahí está quizás la gran oportunidad para España y para Andalucía. En Andalucía, desde luego, estamos absolutamente decididos a abordarla y a abrazarla, pero es una oportunidad para el país como quizás no hayamos tenido en décadas. Y Huelva quizás la epitomiza, la captura, la refleja de una manera, bueno, pues quizás aún más destacada que el resto del territorio. Y hacías un repaso por los proyectos que, en relación con toda esta transición, está acaparando Huelva. Estamos hablando de hidrógeno renovable, estamos hablando de moléculas verdes, estamos hablando de combustibles renovables, estamos hablando de la propia transformación de la industria onubense. Así que muchísimas gracias. La Unión Europea, después de décadas de no prestarle atención a la industria, lo que quiere es industrializarse, pero a través de las tecnologías limpias. Quiere una industria distinta. Aprovecho también para saludar a las autoridades militares que nos acompañan y al presidente del Consejo Andaluz de Cámaras, ¿no? Una industria distinta, descarbonizada, basada en las tecnologías limpias y en la digitalización. Y, de hecho, son tiempos, lo comentaba antes en su intervención Juan del Olmo, en los que, de nuevo, tenemos que estar muy atentos a todo lo que sale de Bruselas. Y quizás hacerlo con la esperanza de que Bruselas cambie de paso. Yo creo que se está produciendo, se está acumulando un sentido de urgencia en Bruselas. Parece que hay voluntad de reducir regulación y de cambiar el ritmo al que se toman determinadas decisiones. El informe Draghi, que yo coincido contigo, es un informe brillante, y nosotros hicimos nuestro propio informe del informe Draghi. Sienta las bases para un paquete legislativo europeo que van a tratar de emitir con mayor celeridad a lo que nos tienen acostumbrados, y es lo que se denomina la brújula de la competitividad. Y esa brújula de la competitividad vuelve a hablar de la descarbonización, pero habla de una descarbonización de la industria y de la economía europea competitiva. Evitar el riesgo que se estaba produciendo en el ciclo anterior de la Comisión Europea de desacompasar la descarbonización de la competitividad en los sectores industriales o agrícolas. Brújula de la competitividad viene pronto, aparentemente, bueno, pues un reglamento de la industria limpia, el Clean Industrial Deal, viene un reglamento de aceleración de la descarbonización de la economía europea, con la industria como protagonista, y viene también un paquete legislativo relacionado con la reducción de los costes energéticos para la industria. Y, como decía, ojalá, y el sentido de urgencia es evidente también en otros ámbitos en los que ahora no me quiero meter porque eso llevaría mucho tiempo, pero que son evidentes, nos rodean en las noticias, viene acompañado de un empuje, de una decisión de reducir regulación, de reducir aquello que los ingleses llaman el red tape, ¿no? Bueno, pues en todo ese contexto, nosotros, como Gobierno de Andalucía, lo que estamos es profundamente decididos a aprovechar las oportunidades que esa industrialización basada en las energías limpias suponen para Europa. Andalucía quiere jugar un papel protagonista en esa nueva industria europea, en ese desarrollo de industria a partir de las tecnologías limpias, y ahora pretendo trasladaros alguna evidencia de que eso está ocurriendo. Mira, la industria europea vive un momento de cierta atonía. La industria alemana no está tirando, eso lo sabéis todos. La industria de Francia y algún otro país importante también está en un momento difícil, complicado. Y eso es un poco el contexto en el cual nos movemos. Y, sin embargo, en 2024, el valor añadido bruto de la industria manufacturera andaluza ha crecido un 2,7%. Un 2,7%. No está nada mal. Y fíjense, la EPA, para mí, lo más importante para todos, ¿no?, la creación de empleo, en este cuarto trimestre del 24, muestra un empuje, un dinamismo del sector industrial en la creación de empleo.
con un aumento en interanual del 2,4%, algo más incluso que la media española, que ha estado en un 1,9% en el sector industrial. Hablamos ya de 323.000 ocupados en la industria andaluza. La cifra de negocios, otro dato importante. A nivel nacional, como decía, en ese contexto europeo de cierto estancamiento industrial, se ha mantenido plana, ha decrecido un 0,2% y, sin embargo, en Andalucía, la cifra de negocios, la facturación de la industria andaluza ha crecido un 7,4%. 7,4% en un año 2024. Andalucía bate récords en exportaciones, más de 40.000 millones de euros por primera vez, y el 18% de lo que Andalucía exporta al exterior procede precisamente de esta provincia de Huelva. Y, por cierto, si uno mira las exportaciones andaluzas en conjunto, junto al sector agroalimentario, ¿cuál es el siguiente sector que destaca? Con una cifra más o menos en torno al 60% de la agroindustria, el aeroespacial. Y eso nos debe congratular a todos. El sector aeronáutico supone ya un peso tan relevante en la exportación como para situarse, pues ya digo, ¿no?, en la parte de arriba de la tabla. ¿Y cuál pensamos nosotros que está siendo una palanca importantísima para todo esto? Pues, como decía, y no es ninguna sorpresa, ¿verdad?, las energías limpias. Miren, en el año 2024 se han instalado en Andalucía 2.700 megavatios de potencia renovable nueva. En un solo año, 2.700 megavatios. Para que se hagan la idea, el año anterior instalamos 1.605 megavatios y eso nos parecía ya una cifra difícil de batir. Bueno, pues en el 24 han sido 2.700 megavatios. Es un 66% más. Por tanto, estamos adquiriendo una velocidad de crucero muy importante y por eso ayer llevamos a Consejo de Gobierno la revisión voluntaria nuestra al alza de los propios objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2030. Hemos elevado los objetivos porque nos sentimos capaces de hacer una mayor aportación aún al consumo bruto final de energía en Andalucía, subiéndolo del 42 al 48,5%, de la generación renovable en Andalucía, subiéndolo del 75 al 82%, y también de la reducción de emisiones de CO2, llevándolo al 55% en 2030. Eso lo hemos llevado al Consejo de Gobierno ayer. Nadie nos lo ha pedido, nadie nos ha obligado. Nosotros desde la Consejería le hemos dicho al Consejo de Gobierno, nos sentimos capaces de hacer más por contribuir a la lucha contra el cambio climático y de hacer más por utilizar este fenómeno como palanca para el desarrollo industrial de Andalucía. No me quiero alargar mucho más. Compartir también con todos ustedes que Huelva ha acumulado en los últimos 3 años 5.200 millones de euros de inversión industrial nueva en 3 años. 5.200 millones de euros. Y como digo siempre, esto no son estimaciones ni muestreos. Esta es la cifra agregada correspondiente a proyectos identificados con nombres y apellidos. Proyectos con nombres y apellidos que desde el Gobierno de Andalucía se apoyan en forma de agilidad administrativa o en forma de instrumentos de impulso y de ayuda. 5.200 millones de euros en 3 años, 969 en este último año 2024. Y, por tanto, todo lo que hagamos las administraciones para trabajar conjuntamente en hacer realidad este momento, creo que sobran las palabras para expresar que es más necesario que nunca. Y en esa línea, por cierto, y por supuesto, celebro la creación de esa oficina de Huelva Crossing Business para facilitar el aterrizaje de profesionales y de proyectos, el hacer un aterrizaje fácil para las personas que vengan a Huelva atraídas por el dinamismo de los proyectos industriales, pero también la puesta en marcha de esas 600 hectáreas nuevas, ¿verdad, Felipe?, que se están preparando para ampliar el espacio industrial de Huelva ciudad, del municipio de Huelva en este caso, que es una actuación muy decidida. También comentarles que si hace 6 décadas, lo decíamos antes con los medios, aquí se puso en marcha uno de los polos industriales más importantes de España, hace 6 décadas, que lo que tenemos ahora por delante es una oportunidad única, una oportunidad histórica, que consiste precisamente en convertir en Huelva, en crear en Huelva, el polo de la industria verde más importante del sur de Europa. Eso es lo que entre todos tenemos entre manos. Y eso está empezando a adquirir visos de realidad. Y por hablarles de los proyectos más maduros, estamos hablando del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, por supuesto, pero estamos hablando también de esa planta de biocombustibles ya en construcción, estamos hablando de los fertilizantes verdes de Fertinagro o estamos hablando de nuevos proyectos industriales de Air Liquide o de Atlantic Copper. Y a esos se van a unir, sí o sí, muchos de los que están en una fase aún menos madura,
pero que en gran medida vemos nosotros absolutamente realizables, y algunos de ellos los mencionaba también Mar. Eso está ocurriendo ya aquí en Huelva. Por tanto, ese es el reto, pasar a ser el polo industrial verde o el polo industrial de esa nueva industria que quiere Europa, el foco de esa nueva industria que quiere Europa, basada de nuevo en las tecnologías limpias y la descarbonización, aquí en Huelva. Así que la voluntad de todos nosotros como administraciones tiene que ser la de poner todos los ingredientes encima de la mesa. Y hablamos de infraestructuras, lógicamente. La parte que más me compete a mí es la de la infraestructura de transporte y distribución eléctrica. La semana pasada, en sectorial con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, tuvimos ocasión de hablar otra vez de la planificación. Todo el mundo reconoce, y creo que lo hizo públicamente Beatriz Corredor recientemente aquí en Huelva, que el ejercicio de propuesta de planificación que ha realizado Andalucía es un ejercicio muy sólido, porque es un ejercicio que está fundamentado, aterrizado en hechos y priorizado. Y eso yo creo que nos da pues una confianza en que vamos a salir bien reflejados en la propuesta final. Y Sara Agesen, además, ofrecía como siguiente paso algo que a mí me parece positivo e interesante, subdelegada, y así te lo he trasladado también a ti, que es que el siguiente paso va a ser una reunión trilateral entre el Ministerio, Red Eléctrica y las comunidades autónomas. Y eso me parece un paso muy importante en algo en lo que nos jugamos tantos como es la infraestructura de transporte eléctrico. Nosotros, al plantear esas prioridades, evidentemente, Huelva y todo lo relacionado con el hidrógeno verde y todo lo relacionado con la minería metálica, pero en conjunto, la industria de Huelva es una de las prioridades de esa propuesta de planificación que ha trasladado el Gobierno de Andalucía al Gobierno de España y a Red Eléctrica. Y evidentemente son necesarias otras infraestructuras en las que no voy a entrar con tantos detalles, pero todos sabemos la necesidad de asegurar el agua, todos sabemos la necesidad de acelerar infraestructuras hídricas clave, de futuro, de medio, largo plazo y aún más allá, como es la presa de Alcolea, cuya necesidad se ha puesto de manifiesto también este año. Pero también, cómo no hablar de la red ferroviaria que permita a Huelva conectar mejor mercancías y personas con los principales destinos europeos y también con Faro en Portugal, ¿no? El puerto que está adquiriendo los puertos tanto de Huelva como de Algeciras y en su conjunto en Andalucía se están convirtiendo en unos aliados esenciales para todo este impulso a la industria. No me alargo más, lo que quiero es felicitar a todos los miembros de la EQB por hacer realidad este día, ese día ya fijo en el calendario, el Día de la Industria. Desearle a Juan del Olmo la mejor de las suertes, y a los empresarios de Huelva, aquí representados por José Luis García Palacios. Aquí vamos a estar siempre como Gobierno apoyando una palanca para el crecimiento industrial no solo de Huelva, sino de Andalucía, y por tanto generador de tejido económico y de bienestar social, como es la industria de Huelva. Es el momento de Huelva, es el momento de pasar la acción, creo que lo estamos haciendo con determinación y con compromiso, y sobre todo bajo esa clave de bóveda que es la colaboración público-privada, agradeciendo el esfuerzo y compromiso de todos los empresarios, directivos que estáis aquí y que lo hacéis posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, consejero. Estamos ya en la recta final. Antes de clausurar oficialmente el acto, solicito la presencia en este escenario de la presidencia y del resto de la Junta Directiva de la AIQB. Haremos una foto de familia y luego ya cerraremos oficialmente el acto.